saludo a todos desde Meet, los saludo a todos desde Facebook Live, saludos a todos, a todas las personas que estuvieron y me apoyaron hace 8 días con las dificultades que tuvimos por la sesión que hoy vamos a realizar por fin. Los saludo a todos desde cualquier país que se conecten. Hay gente que está conectada, como les había dicho, desde Italia, desde Alemania, desde España, Costa Rica, Bolivia, Argentina, Chile, Perú, México, Santo Domingo. A ver si recuerdo aquí. Hay alguien que está conectado desde los Estados Unidos, gente desde Venezuela, gente desde Ecuador. Recuerdo a ver si de otras partes que ahora no recuerdo más, pero los saludo a todos los que se vayan conectando tanto en Meets como en Facebook Live y demás. Me encanta estar con ustedes en esto. Yo les decía en un comentario hace unos 15 días que yo estoy muy feliz compartiendo este espacio con ustedes. Me parece que ha sido una construcción muy edificante, no solamente en el sentido, digamos, académico, pues porque además tiene una iniciativa académica el acercarnos a Tolkien desde la filosofía, pero sobre todo ha sido como una edificación, digamos, si lo vemos desde la perspectiva tolkieniana, espiritual, de alguna manera como impulsarnos un poquito, acercarnos más a ser un poquito hobbit, o un poquito elfo, o un poquito también, digamos, Gandalf y cada uno de estos personajes que están adheridos a la naturaleza, que están adheridos al mundo, que saben cuál es el lugar que ocupan. Yo no sé si alguna vez dijimos en la clase sobre el lugar que le corresponde a los hobbits. ¿Y qué es lo que quiere decir, digamos, qué es lo que quiere mostrar Tolkien con estos seres maravillosos que son los hobbits? Y es que Tolkien quiere mostrar con los hobbits que ellos no desean más de lo que ya son y por eso ya saben cuál es el lugar que les corresponde en el mundo. Por eso pueden ser hobbits, por eso están adheridos a lo simple, a lo sencillo, a la cotidianidad, a la naturaleza, digamos, a simplemente fumarse una pipa y, digamos, ver las nubes, ver figuras en las nubes, a dar regalos, a no desear tener ese poder, ese amancillamiento en el cual nosotros estamos de alguna manera esclavizados por nuestros deseos perversos, tal como lo habíamos visto desde el principio y demás. Y entonces estos hobbits es como una mirada de lo simple, de lo sencillo, que de alguna manera Tolkien quiere que nos, digamos, como que nos quiere mostrar de la importancia de esto. Entonces, yo voy a tener en cuenta las siguientes cartas. Ustedes saben que yo soy muy amante a las cartas de Tolkien, porque me parece que las cartas de Tolkien dan como... Mira a ver si se apagó la cámara, porque yo moví esto. No, espérate, yo miro acá. Si la cámara está azul, no. Ah, bueno, entonces no se apagó. Porque las cartas de Tolkien dan muchas luces, pistas de comprensión, pistas hermenéuticas, es decir, de interpretación de la obra de Tolkien y lo que él quiere decir, porque finalmente son sus interlocutores lo que les preguntaban muchas cosas y él de alguna manera trataba de descubrir lo que él mismo había hecho como una escucha atenta a la realidad. El mundo griego, bueno, a todos, ya antes les estaba diciendo que las cartas que yo voy a tener en cuenta el día de hoy son la carta 165, la carta 241, la carta 339. Hoy va a ser el día de las cartas. La carta 144, que yo les había dicho, de las primeras cosas que yo les puse de tarea. La primera tarea fue, además de leerse el Valakenta y el Ainulindale, fue leerse la carta 131, la 130 y la 131 y la 144. Entonces vamos a tener en cuenta eso. También vamos a tener de alguna manera en cuenta otras cartas, pero digamos como que voy a tener en cuenta fundamentalmente esas que les acabo de nombrar. Para dentro de 8 días, vamos a tener en cuenta el texto del libro de Bashan y Bronson, el del Señor de los Anillos y la filosofía. Vamos a tener en cuenta para eso el capítulo número 2.
el capítulo número 2 que se llama, ya les digo exactamente, se llama Las grietas del destino, la amenaza de las tecnologías emergentes y los anillos de poder. Vamos a tener entonces el capítulo número 2, las grietas del destino, para dentro de 8 días lo vamos a analizar. Ese va a ser nuestro tema, que usualmente yo lo digo al principio y al final de cada una de las sesiones y demás. Bien, empecemos entonces. ¿Quién va a leer conmigo? ¿Ivonne o va a leer Nadia? Como gustes. Bueno, estábamos diciendo si lo leíamos al unísono, pero no sé si sea mejor que solo una. No. Bueno. Bueno, entonces dale, Ivonne, si quieres. Ivonne, ¿listo? Entonces vamos a leer un poema, un bello poema que está en las dos torres. Yo tengo esta versión pequeñita de las dos torres, aquí yo lo estoy mostrando, pues porque la versión grandota es un poco dispendiosa y no es tan a la mano. Además, ustedes saben que la edición de Minotauro, que creo que en toda Latinoamérica está, la de Minotauro es una edición a la mano y demás. Esta es de ebook y demás. Entonces, en los que tengan esta edición, la edición de Minotauro, que es muchas personas la tienen, está en la página 97. 97 y vamos a leer. Entonces, empieza el poema. Entonces voy a leer la introducción, dice. Entonces está hablando Bárbol y dice: hay una canción élfica que habla de esto, o al menos así lo entiendo yo. Antes se la cantaba todo a lo largo del río Grande, del Anduin el Grande, ¿no? No fue nunca una canción éntica, o sea, no es propia de los Ents. Aunque recuerden que los Ents aprenden a hablar gracias a que los elfos le enseñan a hablar. Los Ents, cuando fueron creados, recuerden que fueron creados como pastores de los árboles, en esta discordia de alguna forma bella entre Yavanna y Aulé, y de ahí surgen los Ents. Este amor que tiene Yavanna sobre los árboles, sobre estos entes que no pueden moverse, no pueden defenderse, en cambio las aves y los animales sí. Entonces ella está muy adherida a proteger a los árboles y de ahí crea los pastores de los árboles. Y entonces quien les enseña a hablar a los Ents, les despierta, digamos, la lengua, son los elfos. No fue nunca una canción éntica. Notadlo bien, hubiese sido una canción muy larga en éntico, pero aún la recordamos y la canturreateamos a veces, el aquí en vuestra lengua. Y empieza Bárbol. Cuando la primavera despliega la hoja del haya, y hay savia en las ramas, cuando la luz se apoya en el río del bosque y el viento toca la cima, cuando el paso es largo, la respiración profunda y el aire se anima en la montaña, regresa a mí y di que mi tierra es hermosa. Cuando la primavera llega a los regadíos y los campos y aparece la espiga, cuando en las huertas florecen los capullos como una nieve brillante, cuando la llovizna y el sol sobre la tierra perfuman el aire, me demoraré aquí y no me iré, pues mi tierra es hermosa. Cuando el verano se extiende sobre el mundo en un mediodía de oro, bajo la bóveda de las hojas dormidas se despliegan los sueños de los árboles. Cuando las alas del bosque son verdes y frescas y el viento sopla del oeste, regresa a mí y di que mi tierra es la mejor. Cuando el verano calienta los frutos que cuelgan y oscurece las bayas, cuando la paja es de oro y la espiga blanca y es tiempo de cosechar, cuando la miel se derrama y el manzano crece, aunque el viento sople del oeste, me demoraré aquí a la luz del sol, porque mi tierra es la mejor. Cuando llegue el invierno salvaje que matará la colina y el bosque, cuando caigan los árboles y la noche sin estrellas devore al día sin sol, cuando el viento sople mortalmente del este, entonces en la lluvia que golpea te buscaré y te llamaré y regresaré otra vez contigo. Cuando llegue el invierno y terminen los cantos, cuando las tinieblas caigan al fin, cuando la rama estéril se rompa y la luz y el trabajo hayan pasado, te buscaré y te esperaré,
hasta que volvamos a encontrarnos. Juntos tomaremos el camino bajo la lluvia que golpea. Juntos tomaremos el camino que lleva al oeste. Otra vez, dale. Espérate, damos. Vamos a hacerlo juntos. 1, 2, 3. Juntos tomaremos el camino que lleva al oeste. Y juntos encontraremos una tierra en donde los corazones tengan descanso. Este es un poema muy lindo. Antes de yo empezar, voy a hacer de una forma un poquito distinta la metodología que yo siempre hablo y luego les doy la palabra. Yo quiero que primero hablen ustedes qué piensan de esto. Por ejemplo, tú, Ivonne, cuando lo estabas leyendo, y Nadia, que también lo tenía ahí a la mano, y todos los demás que tuvieron ahí a la mano el poema, ¿qué sintieron? O qué les dice, más bien, ¿qué dice el poema? ¿Qué les dice el poema? ¿Ustedes qué dicen? Ivonne, ¿qué piensas? Pues es una alabanza a la naturaleza, a todo eso que de cierta forma se podría decir que nosotros nos estamos alejando de eso, que es lo más bello, lo más esencial que tiene el mundo, y en sí como que es ese regreso, ese retorno a lo bello, y a contemplar todo eso que nos rodea y que siempre ha estado ahí y que va a estar ahí. Entonces sí es como que un canto a eso. Claro que sí, sí. ¿Tú qué piensas, Nadia? ¿Estás? Sí, perdón. Dale. Mi micrófono no. Vale. No, pero... Bueno, pues en primer lugar son los tipos de paisajes los que pone, lo cual, o sea, ya con el contexto, pues remite a la historia de los Ents, de que las Ents mujeres prefieren los campos cultivados, ¿no? Los campos abiertos que el bosque, ¿no? Entonces, bueno, de primera instancia eso, ¿no? Como esa separación entre los dos y cómo el Ent le pide que regrese a su tierra, ¿no? Pero pues ya pues ya en segunda instancia, bueno, en primera es algo, pues es muy nostálgico como de la tierra en sí, de todo lo que, no sé, de como un abandono a la naturaleza y cómo ese ideal de regresar a ella y de reencontrarse esas dos facetas que se ponen de la naturaleza, o sea, pues la que representa la Ent mujer y el Ent. ¿Te acuerdas que lo estamos pasando? Y pues con un encuentro del lector con esto que escribe y un acercamiento a esa naturaleza y también al mismo tiempo como, o sea, también como un encuentro con la esperanza, siento. O sea, porque es muy nostálgico el texto, como el encuentro con algo bueno. Y finalmente aquí lo pone como el encuentro con la naturaleza, ¿no? Con cualquier parte, porque es como ese abandono. Siento que es como algo muy nostálgico, de un abandono que ya tiene tiempo, que ya es algo viejo, pero se añora, se desea recuperar, se desea, no sé, revivir eso perdido, ¿no? Esto me gusta. Los poetas hablan mucho de la pérdida, por ejemplo, Hölderlin a ese respecto, Rilke y todos estos poetas hablan mucho de la pérdida, de la añoranza, de la tierra perdida, de la naturaleza olvidada. Y yo creo que esa nostalgia es una herencia del romanticismo en el pensamiento de Tolkien. Además, Tolkien era un hombre muy, digamos, muy sensible al lenguaje poético, todo el mundo lo sabe en ese sentido, y estaba muy adherido al romanticismo, y él leía mucho el romanticismo y demás. Y esa nostalgia de retornar, de ese pensamiento del romanticismo, de volver a mirar, a escuchar la naturaleza, de volver a tener una conexión y demás, la vemos claramente atravesando la obra de Tolkien.
Y en este poema podemos darnos cuenta claramente de ese aspecto, y eso me parece muy bien. ¿Alguno de los que está aquí conectados quiere decir algo con respecto al poema que hoy leímos? ¿De pronto? Sí, dice Juan David Herrera Cuartas, hermoso poema, justamente estoy releyendo toda la trilogía y hoy acabo de terminar este capítulo sobre Bárbol. Y es que mira, es un poema tan lindo, porque si ustedes se dan cuenta, en este poema del encuentro de los hobbits con Bárbol en el bosque de Fangorn, ¿no? Es todo un locus amenus, ¿no? Un locus amenus. Nosotros, amoenus. Yo la vez pasada había escrito amenus como si fuera en español, pero pues en latín se dice locus amoenus, amenus, versus locus horridus. Ya ahorita voy a hablar de esa relación entre estos dos lugares. Pero si nosotros nos damos cuenta, aunque el bosque de Fangorn parece amenazante, y dijeron, se metieron, ¿cómo fueron capaces de meterse aquí a este bosque y demás? No, realmente termina siendo un lugar de salvación. Y además es un lugar donde nos muestra Tolkien la importancia de la naturaleza y del tiempo verde. Del tiempo que no es nuestro tiempo, del tiempo de la naturaleza que no es el tiempo humano, porque el tiempo de la naturaleza permanece cuando tú te vas. Tú has llegado a este mundo y te vas, y el tiempo de la naturaleza continúa. Porque finalmente uno de los puntos que Tolkien nos quiere mostrar en su obra, filosóficamente hablando, es que hay que desantropocizarnos, digámoslo así. Hay que quitar esa mirada antropocéntrica, porque la mirada antropocéntrica nos ha llevado a la destrucción, a la cosificación de la realidad de la naturaleza, a instrumentalizar y a usar como cosas de desecho. Y si nosotros nos damos cuenta, el mundo nuestro hoy es un mundo de basura. Vemos esas islas llenas de basura, creo que es en el Pacífico, ¿no? Y en el Atlántico, que son, dicen algunos que esas islas, que son varias islas que están navegando en el océano, son incluso más grandes que España. O sea, que es una cosa absurda. Absurda, cómo es que nosotros no podemos, de alguna manera, viendo el impacto negativo que estamos teniendo sobre la realidad, todavía no somos conscientes de qué significa eso, no somos conscientes de cómo eso nos está afectando directamente, y no solamente nosotros en nuestras generaciones presentes, sino las generaciones futuras, y a la posibilidad de la vida humana en esta realidad, y no solamente la vida humana, la vida de la naturaleza. Y sin embargo, la única posibilidad de acercarnos a la naturaleza es acercarnos con lo mejor de nosotros mismos. Cuando nosotros veíamos hace unos 15 días la posibilidad de conversión de un hobbit como Sméagol, de ese Gollum a que surja nuevamente el Sméagol, siempre había una esperanza, por ejemplo, en las conversaciones de Gandalf. Eso lo decíamos hace unos 15 días. Pues yo creo que todavía hay una esperanza de que nosotros volvamos a tener la posibilidad de escuchar. Y escuchar para poder ver. Eso ya lo hemos repetido en las últimas 3 sesiones. Les he tratado de repetir la importancia en términos de una filosofía sobre los sentidos, sobre cómo Tolkien nos ha acercado a qué significa sentir de una forma fundamental, esencial, y no simplemente a una sensibilidad en el mundo empírico de la experiencia que está dominando nuestra comprensión de realidad, porque nuestra comprensión de realidad está muy adherida a la comprensión cientificista, digamos mecanicista, digamos moderna, de separación entre sujeto y objeto. Cuando nosotros veíamos nuestra sesión sobre el conocimiento, yo no sé si ustedes recuerdan, hice una distinción que yo estaba pensando hacer esa distinción en ese momento para retomarla precisamente en la sesión del día de hoy. ¿Y cuál es esta distinción? Esta distinción que ha hecho un daño tremendo. ¿Y cuál es esa distinción? La distinción entre sujeto y objeto. Y si algo ha mostrado un Bárbol,
es que no puede existir esa distinción entre sujeto y objeto. Porque esa distinción entre sujeto y objeto que lleva al hombre a instrumentalizar y a perder de vista el lugar en el que somos, que es este mundo, nos lleva a la propia destrucción, tal como lo muestra bellamente Tolkien en el personaje de Saruman. Saruman, que era un mago blanco, que era respetado por Bárbol, que era respetado por los Ents, que era respetado por todos, y por Gandalf, y era la cabeza del Concilio Blanco y demás, por su deseo de poder se olvidó y perdió de vista, porque dejó de escuchar la naturaleza, dejó de escuchar las conexiones fundamentales que tenemos con la realidad. Las conexiones que tenemos con los árboles, las conexiones que tenemos con las flores, las conexiones que tenemos con los animales, la conexión existencial fundamental que tenemos, por ejemplo, con el agua, con el fluir de un río. ¿Qué significa que fluya? Tenemos conexión todos los santos días con estos elementos y sin embargo nuestra conexión es una desconexión, porque estamos en términos de un uso de las cosas, un uso de la realidad, un uso de la naturaleza, y perdimos de vista el asombro de que exista, que haya naturaleza, que es el asombro con el cual empieza la filosofía, ¿no? Ustedes recuerdan que filosóficamente hablando, digamos, de la historiografía de la filosofía empieza en el mundo griego, por ejemplo, con Tales de Mileto, con Anaximandro, con Anaxímenes, con Heráclito, con Parménides, con todos estos, con el asombro, con la capacidad de admiración frente a la physis. Lo puse acá, ¿lo ven? La capacidad de admiración frente a la physis. Physis en griego significa, en griego physis se ha traducido como natura en latín. La traducción del latín, del griego physis, se ha traducido de natura, pero ya en esa traducción, como todas las traducciones, pierde muchas cosas. Pero no hay algo que pierda más que la traducción entre physis y natura. Y de natura pasamos a naturaleza en español. Pero physis es lo que brota, el acto de brotar y el resultado de aquello que brota, o sea, la totalidad. Y eso es lo que sorprende a la filosofía, al filósofo. El filósofo se sorprende de que haya ser, que exista lo que es y no más bien la nada, que es la pregunta de Parménides en su poema Bello. ¿Por qué existe el ente y no más bien la nada? ¿Por qué hay lo que hay? ¿Y qué es lo que nos dice lo que hay? Y si algo Tolkien nos está mostrando es, como yo les digo siempre, es paren un momento y escuchen. Paren un momento y escuchen. Hace 20 días, cuando hablábamos de 20 o un mes, no recuerdo, cuando hablábamos de la filosofía del lenguaje, esa sesión, que si alguno se la perdió, me encantaría que la vieran, ahí está en YouTube. En esta sesión, que es una de las sesiones que a mí me ha parecido más diciente filosóficamente de las que hemos tenido, además de todas las que hemos hecho, allí veíamos una anécdota que yo les contaba sobre cómo Jorge Eduardo Rivera conoció a Heidegger. Y era cuando él se hizo la pregunta ¿por qué nosotros los cristianos estudiamos filosofía si la verdad ya está revelada en la palabra de Dios? Y la respuesta de Heidegger, después de todo ese recorrido, de esa búsqueda para que alguien le respondiera, Heidegger, que no era un cristiano, no era un creyente, le dijo: los cristianos estudian filosofía porque la filosofía lo hace a usted sensible a las palabras. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de la potencia de esa frase. Y la potencia en términos de las posibilidades y en términos también de la significación, digamos, que puede tener, de la polisemántica que puede tener la palabra potencia, ¿no? De no solamente la posibilidad, la potencia no solamente es posibilidad, sino también la fuerza que tiene.
esta respuesta de Heidegger, la filosofía te hace sensible a las palabras, es quizá el punto central de por qué es posible hacer una reflexión filosófica desde la obra de Tolkien. Dime. Dice Susana, de acuerdo, es lo que estamos en este momento, en una gran o pequeña medida cada uno de nosotros un Saruman, pues sin duda hay una desconexión con la naturaleza y son también otros aspectos sociales los que nos han alejado de ella. Solo con ver la manera como el capitalismo se da, se entiende que es el objetivo y consumir lo que importa, sin importar la destrucción de que se da. Me parece muy lindo lo que acabas de decir, porque cuando hablábamos de la sesión sobre el conocimiento y la ciencia, hablábamos de Saruman multicolor y del desprecio que tenía Saruman sobre Radagast el Pardo, ¿se acuerdan? Radagast el Pardo, que es uno de los Istari, que se adhirió tanto a la naturaleza que se olvidó de cuál era su misión. Porque hay un dicho que decía mi abuela, decía, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Yo no sé si eso en Latinoamérica existe en los demás países ese dicho. Un dicho dice que ni tanto que, o sea, una vela, un velón, ¿no? Que se acerca al santo, ¿no? En la parte, digamos, de la bulía, que es la veneración de los santos en términos del catolicismo, se acerca, ni tanto que queme al santo, porque pues como las estatuas eran de madera, si se acercaba mucho, el velón se quemaba la estatua. Si se alejaba mucho el velón, pues no alumbraba al santo. Entonces, eso es lo que significa, ni tanto que queme al santo, ni tan cerca, ni tan lejos que no lo alumbre. Y eso es un Gandalf. ¿Ve? Miren, es que la agudeza de Tolkien es impresionante. Desde el punto de vista de la filosofía de la naturaleza, la filosofía del medio ambiente, la filosofía de la ecología. La agudeza es muy impresionante, porque se dieron cuenta que son solamente 3 de los 5 Istari que fueron enviados que quedan allí. Yo no me acuerdo, es Palantos, y ¿alguien se acuerda cómo es que se llamaba el otro mago azul? Es que a mí siempre se me olvida. Mira, no recuerdo. Siempre se me olvida. Los 2 magos azules que se perdieron al este y que se quedaron allá entre los hombres del este, eso es lo que las teorías dicen y demás, seguramente se quedaron por allá y se olvidaron de su oficio y quedaban 3, ¿no? Radagast el Pardo, Gandalf el Gris y Saruman el Blanco. ¿De quién fue este comentario que me acabas de leer? De Susana. De Susana. Sí. Bien, Susana tiene un punto muy interesante y es precisamente si el mundo actual nos está mostrando es que nosotros Altar y Palando. Estamos Palandos y el otro, ¿cómo se llama? Alatar. Alatar. Ya lo buscaron acá en Dios Google. Google le soluciona a uno todos los problemas de esto. Alatar. Nicolás Díaz acá. Nicolás ya lo había dicho. Bien. Alatar y Palandos. Bien. Pero estos 3 son 2 extremos y el equilibrio, el medio, la prudencia. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Ni tan cerca a la naturaleza y a las plantas que te olvides de cuál es tu misión y de cuál es tu lugar en el mundo. Ni tan alejado que empieces a instrumentalizarlo. O sea, lo que nos muestra Tolkien es cómo no perdernos en nuestra identidad como seres humanos, porque nosotros no somos ni plantas ni animales, aunque Aristóteles nos haya nombrado como animales racionales, pero precisamente el acento no está en el animal, el acento en la expresión animal racional está en el logos, ¿ve? En la palabra y en el logos que se ha traducido hoy como racional, el zoon logonejón, ¿no? El animal bípedo que habla, ¿no? Racional que habla y que es, logos ahí es razón o es también palabra, ¿no?
el acento aquí es que el único que está en el lenguaje es el ser humano. Y es el único que nombra y deja de nombrar. Y en su nombrar modifica la realidad. O sea, la naturaleza del ser humano, su fisis, es transformar la realidad. El asunto es cómo es que puedes transformar la realidad, o sea, qué camino puedes elegir. Porque ustedes, por más reflexiones que hagamos aquí de Tolkien y de la naturaleza, no nos vamos a volver un bárbaro. O no nos vamos a volver un elfo a vivir en los bosques. La mayoría no lo vamos a hacer. No vamos a dejar de estar aquí en estas cárceles que yo les he hablado, que ahora son estos edificios, que son los nuevos árboles, que a mí me parece que los apartamentos se volvieron como celdas de una cárcel, ¿no? Todo está... Y todo muy bien organizado. Esto es... ustedes recuerden que antes las cárceles se llamaban los panópticos, ¿no? Hubo un tiempo que eso es una de las reflexiones de Foucault sobre los panópticos, ¿no? En Vigilar y Castigar. Yo creo que ustedes lo pueden ver allí, algunos deben tener cierta noción sobre vigilar y castigar. Y es el panóptico, la noción de panóptico es que todo se ve. Y al verse todo, se controla. Y al verse controlado, el hombre se comporta de una determinada forma porque está siendo visto. Y el sentirse visto se siente modificado y no puede ser libre, o más bien, no se permite ser libre porque está siendo vigilado. Por eso precisamente, claro, estamos en las cámaras, vamos a un centro comercial y vemos si tiene cámaras, si tiene una cosa, en la calle, todo es el mundo de la vigilancia y del control, ¿no? Y recuerden que la mirada, si lo vemos desde el punto de vista de Jean-Paul Sartre, la mirada nos modifica, la mirada transfigura, la mirada nos transforma. Pero recuerden que Sartre estaba hablando de la mirada en la presencia. Pero ahora aquí ya no es la mirada porque solamente me puedo mirar en la presencia con el otro, sino aquí es la observación. Eso es lo que perdimos. Perdimos la mirada para observarnos. Y eso es lo que perdió Saruman. Si lo vemos desde el punto de vista de estos existencialistas que les estoy diciendo, como por ejemplo Nietzsche o como por ejemplo Sartre, aunque estos tienen una distancia entre sus reflexiones y demás, pero lo importante aquí es el ser humano dejó de mirar para observar, y esa es la ciencia moderna, una ciencia de observación, de cálculo, de medición, de anotación, de big data, ¿no? De datos, de control, de manejar, de ser experto en qué es lo que me dicen los datos, en una mirada probabilística, de medición de la realidad, de medición de la naturaleza. Y perdimos de vista la naturaleza. Ese es el punto que nos está diciendo Tolkien. Por eso es que Tolkien, y lo que vamos a ver dentro de 8 días, es esa pérdida de ver la naturaleza en su realidad más propia. Es cuando pasamos del mirar y del mirar atentamente para el observar en términos de adquirir datos que nos puedan llevar a un cálculo, a un control, a un deseo de seguridad. Y es porque la naturaleza, cuando la contemplamos a ella misma, no es signo inmediato de seguridad calculable y determinista, que es la que nosotros queremos y en la cual nosotros nos han vendido en la sociedad de conocimiento, que es la que nosotros hoy estamos. Nosotros estamos en una sociedad de conocimiento, nosotros estamos en una sociedad, más que de conocimiento, de información, de datos, de intercambio de datos. Y tú me das, yo te doy, yo te das, y es un intercambio de datos, y todo es el mundo de la publicidad y el mundo de cosas que ya lo hemos visto, y perdimos de vista en nuestro deseo de conocer y de dominar, perdimos de vista qué es eso que queremos conocer. Es ese deseo de Aristóteles que nos decía que todos los hombres por naturaleza desean saber, que lo leíamos con la metafísica de Aristóteles. Perdimos de vista qué significa que somos en el mundo. Perdimos de vista nuestra capacidad de asombro,
de admiración. Miren esto tan bonito, de admiración frente a la fisis. Hay que admirarnos. Y Radagast se admiró tanto que se quedó en la fisis. Pero miren el problema con Radagast. Es que Tolkien muy bellamente nos lo muestra. Porque ni tenemos, nuestra misión ni es ser Radagast, ni es ser Saruman. Nuestra misión es una cuestión de stewardness, se dice en inglés, ¿no? De administrador, el stewardness de Gondor, ¿no? Que es lo mismo que pierde de vista Denethor II, porque él quería ser señor. Lo mismo que le pasó a Saruman, lo mismo que le pasó a Sauron, lo mismo que le pasó a Melkor, lo mismo que le pasa a todos los que querían ser señores y perdieron de vista cuál es su lugar en el mundo, y su lugar del mundo es ser un stewardess, un senescal, un cuidador, un administrador, un responsable. Y esto es una cosa muy importante. Y esto si lo vemos, por ejemplo, desde la perspectiva de filósofos de la responsabilidad, como de la filosofía, por ejemplo, del derecho, filósofos como, juristas como Hart. Hart hace una reflexión sobre la responsabilidad y sobre los tipos de responsabilidad. Y lo hace desde las cuestiones jurídicas, pero si lo vemos, es decir, una cosa, acá hay una distinción muy importante. Una cosa es ser responsable de algo y otra cosa es ser culpable de algo. Yo creo que uno de los puntos bellos que Tolkien nos quiere mostrar como seres humanos que somos y la relación que tenemos con la naturaleza es quitarnos la culpa de lo que ya hemos hecho. Esto es una interpretación mía. Yo no la he encontrado en ninguna parte de ningún autor, ni de los comentaristas de Tolkien, ni de los scholarship de Tolkien, ni de los filósofos, ni de las reflexiones ni de Peter Cribb, ni de Bashan, ni Bronson, ni de todos los autores, de ninguno, ni de los artículos. A mí todos los santos días me llega un artículo distinto sobre Tolkien. Ayer estaba viendo, por ejemplo, que desde 1984 al año 2000, solamente nombrando cada uno de los artículos y libros sobre Tolkien, yo contaba 47 páginas solamente de los títulos. Es una cosa enorme digamos, la bibliografía en torno a Tolkien y a la obra de Tolkien es una cosa que usted ni viviendo toda su vida leyendo a Tolkien alcanza a leer todo lo que se ha escrito sobre Tolkien. Y estoy hablando de 1984 al 2000. Ahora, del 2000 a ahora, una locura total, es una cosa impresionante. Yo me quedé muy sorprendido viendo, porque todos los días me llegan textos sobre Tolkien y demás. Pero yo no he encontrado en ninguna parte este punto, que yo sí lo veo en Tolkien, y que me parece que es un punto muy interesante. Y es el punto de quitarnos la culpa. La culpa por lo que hemos hecho con este mundo. Porque miércoles, si hemos hecho este mundo es que lo hemos vuelto miércoles. Perdónenme la expresión, lo hemos vuelto mierda. Y es verdad. Estamos en el mundo de la basura, estamos en el mundo del consumir, estamos en el mundo del dejarnos llevar por la moda, por las tendencias, por lo que ahora se está diciendo, por consumir cada 2 años o cada año un nuevo celular. No, es que este ya no me sirve. ¿Qué tiene de problemas ese celular? No, es que ya no es tan rápido, ya no toma tan buenas fotos, ya no. Estamos todos en la tendencia de la manipulación y de la domesticación del mundo del consumo, ¿no? O sea, de hacer islas de basura. Y si alguien hace basura, eres tú y soy yo. Somos seres de hacer basura. Y Tolkien dice, miércoles, oiga, si estamos en esta situación, dejemos de echarnos la culpa y ahora dejemos de sentirnos culpables por lo que ya hicimos, sino ahora asumamos eso que hicimos y volvámonos nuevamente, transformémonos de un Saruman a un Gandalf. De uno que sí, que quiere dominar, y de pronto siente una culpa, pero como la culpa es una mancha, nadie la puede desaparecer. Esto es una cosa muy interesante.
Eso es uno de los puntos del cristianismo muy fuerte. Si algo vino a hacer Jesucristo a este mundo fue a quitarle la culpa al ser humano. Ese sentimiento de falla o de ruptura del orden ontológico que ya veíamos al principio cuando analizábamos el Agnus Lindale, el Silmarillion al principio, es esa ruptura del orden ontológico que rompe, por ejemplo, Melkor, y que después de alguna manera con la caída de los elfos vuelve esa ruptura que es con la matanza de Aqualondé y demás de parte de los Noldor a sus hermanos Teleri, de los hermanos con los hermanos. Veíamos de Adán, que es la que vemos, por ejemplo, en el capítulo 3 del Génesis, y la caída del capítulo 4, que es la muerte del hermano. Entonces veíamos Melkor, Adán, la primera caída, y la otra versión de la caída, de la ruptura, que es el daño al hermano, los elfos que matan a sus hermanos. Ahí están las dos versiones, ¿verdad? Esto es una cosa bien interesante. Pero recuerden que cuando Adán cae, le echa la culpa a su mujer. Fue la mujer que me diste, la que me llevó a comer del fruto prohibido. Y dice, ¿pero dónde estáis? Quid fecisti, ¿qué has hecho? Le pregunta Yahvé Dios a Adán, ¿no? Quid fecisti. Esto tiene una naturaleza, esto tiene una fuerza filosófica muy interesante. Y es, quid fecisti, ¿qué hiciste? Y Adán dice, ¿dónde estás? Le dice Dios. Digo. Y Adán le dice, no, me he escondido. Y dice, porque estoy desnudo. Y Dios le dice, Yahvé Dios le dice, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Y se escondieron, Adán y Eva se escondieron de la presencia de Yahvé Dios. ¿Me alcanza la Biblia y es la verdecita? Es que quiero verlo porque es precisamente este punto, un punto central que me parece a mí, que filosóficamente está ya puesta y que está jugando en toda la obra de Tolkien, me parece a mí. Y voy a leerles, qué pena con ustedes si de pronto les parece que no es lo indicado ponerse a hablar sobre la naturaleza, y estoy hablando del Génesis, hágame el favor. Pero estoy hablando del Génesis, el capítulo número 3. Ah, caramba, se me perdió. Dice, entonces se le abrieron los ojos a entrambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Esto tiene una fuerza muy interesante. Sentirse desnudo, cuando uno se siente desnudo, ¿se siente qué? Vulnerable. Muy bien. Vulnerable. Se siente desprotegido. Se siente inseguro. Y por eso se esconde. Se quiere tapar. Lindo, ¿no? Sentirse desnudo, vulnerable. En latín, vulnere significa herida. Cuando yo me siento vulnerable, me siento herido, débil. Estaban desnudos y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer, y este es el punto que quiero que vean, se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Miren eso. Se ocultaron. O sea, cuando yo me oculto es porque me siento culpable por algo. Y si algo Tolkien nos está mostrando es que ya no tenemos que estar ocultos. Ya no más ocultos. Ya no más culpa. Ya no más culpa. Ahora, lo que hemos hecho, aunque hayamos vuelto miércoles esta naturaleza, este mundo, porque lo hemos hecho, y ya la naturaleza nos está gritando a voz en cuello todo lo que hemos hecho, todos los vejámenes, todas las desproporciones, todo lo que yo estoy diciendo, toda esa desmesura, mesura es medida, ¿no? Desmesura es esa desmedida de acción nuestra, es el problema de desear demasiado. Es el problema de desear demasiado. Y nuestro deseo profundo, y este deseo demasiado, mire, la palabra demasiado es una palabra muy bella, porque demasiado significa enfermizamente.
vehementemente, pero desbordantemente. Estoy haciendo varios adverbios aquí, ¿no? Ese mente, que cuando ustedes escriban no repitan muchos adverbios. Ya que, ya hablando un poquito, un paréntesis, hablando de que ustedes tienen que escribir los que quieran, ¿no? No tienen, no. Los que quieran y que estén escribiendo, sean muy buenos a la hora de escribir y no utilicen muchos adverbios terminados en mente. Eso es un signo de que uno no tiene una capacidad sinonímica más amplia y de riqueza de lenguaje. Entonces, cuando ustedes terminen de escribir el texto, léanlo y traten de tener muy pocos mentes en el escrito. Pero bueno, cierro el paréntesis. Demasiado es de una cuestión enfermiza, ya en exceso. Y todo exceso es desmesura. Y toda desmesura es un rompimiento, un quebramiento del orden. Y el primer quebrado en el orden soy yo, que estoy desmedido. Por lo tanto, la destrucción de la naturaleza es una muestra de la desmedida en la cual yo estoy constitutivamente desde que he nacido en un mundo desmedido, desbordado, en un mundo que ha olvidado ver, mirar atentamente, porque ha olvidado escuchar. Y si Tolkien nos muestra es, para un momento, y yo les he dicho varias veces esta expresión, para un momento y escuche. La filosofía te hace sensible a las palabras. Miren esto, mis queridos amigos. Yo si algo les agradezco en el hecho de que ustedes estén compartiendo esta clase a través de Facebook Live y a través de Meets y a través de nuestro canal de YouTube y demás. Si algo les agradezco es que esta clase a mí me ha transformado mucho, mucho, mucho. Miren una cosa que estoy haciendo un ejercicio y es que parece una cosa loca. ¿Cómo así que me está...? Porque claro, el hecho de yo hablar de esto que yo estoy pensando me pide a mí que mi modo de pensar es acercarme a los libros y acercarme a que lo que yo vaya a decir sea algo no academicista, o sea, intelectualoide. A mí qué me importa que usted sepa mucho, les he dicho yo algunas veces a mis estudiantes, o incluso cuando hago conferencias a la gente en las empresas o demás. A mí qué me importa que usted sepa mucho y que conozca mucho. En el curso no, sino en la charla que yo di a la sociedad Tolkien peruana, yo les decía eso. A mí qué me importa que usted conozca mucho, a mí qué me importa que usted sepa élfico, a mí qué me importa que usted sepa inglés, francés, alemán, portugués, que haya hablado, que tenga títulos, que no sé qué. Si se ha perdido usted se ha perdido usted mismo en lo mejor de sí mismo. Y lo mejor de sí mismo solamente se puede revelar, ojo con esto, solamente se puede revelar en la palabra y en la acción conectada, esencial y existencial y fundamentalmente, estoy hablando muy en adverbios y ya les dije que cuando escriban no lo hagan, fundamentalmente en conexión con, en relación con. Si perdemos de vista el que significa con, ese con, el con, nos perdemos. Y esa es la sociedad actual. Es una sociedad en la cual estamos perdidos, que es lo que de alguna manera estaba tratando de decir Ivonne y que estaba tratando de decir Nadia. Alguna de ellas dos estaba hablando de la nostalgia, del estar perdidos, y yo le hablaba del romanticismo y les hablaba de Hölderlin y demás. Claro, porque es esa sensación de que estamos perdidos. Miren esto. ¿Cuántos de ustedes no se han sentido perdidos? ¿Cuántos de ustedes en este momento de su vida se sienten perdidos? ¿Cuántos están saliendo de una situación de sentirse perdidos
¿Y cuántos de ustedes en este momento están entrando en una situación de sentirse perdidos? ¿O cuántos de ustedes se han sentido profundamente perdidos todo el tiempo y no han encontrado su lugar en el mundo? Y la mayoría de seres humanos estamos en la situación de la pérdida, del que estoy perdido, estoy escondido. ¿Y por qué? Porque he sentido el peso de mis acciones como culpa. Y eso me aplasta, me aplasta, me aplasta. Y si algo Tolkien nos dice, deje de sentirse culpable, deje de sentirse aplastado y deje de hacer ojos ciegos frente a la realidad. Y ahora abra los ojos, escuche, vuelva y mire, vuelva y escuche y actúe como un Gandalf. No pegado, olvidando tu destino, olvidando tu lugar en el mundo, como Radagast, que aunque estaba muy adherido y cuidaba de las plantas, perdió cuál era su misión, y eso lo dice Tolkien, ni como Saruman, que pretendiendo que sí estaba haciendo su obra, realmente era una apariencia simplemente disfrazada, como muchas veces ustedes y yo vivimos en esta vida. Muchas veces vivimos como un Saruman o como un Gandalf, un Radagast. El punto es ser un Gandalf. ¿Y qué es un Gandalf? Un Gandalf es el que está conectado, pero no pierde de vista cuál es su lugar en el mundo. ¿Cuál es el lugar en el mundo? Porque el lugar del hombre en el mundo no es que el mundo gire en torno a mí. Ese es el antropocentrismo, del cual Tolkien está cansado. Tolkien aborrece el antropocentrismo. Voy a quitar esta parte. Tolkien aborrece el antropocentrismo. ¿Y por qué lo aborrece? Porque el antropocentrismo lo que ha hecho es que el ser humano, pretendiendo que es el centro del mundo, ¿no? Es verdad que este color no se ve muy bien. Sí. Se ve como muy poco feliz. Voy a poner más bien un colorcito como este. Un antropocentrismo. Voy a poner... un antropocentrismo. Esto es claramente Saruman. Un antropocentrismo. Antropos significa en griego hombre, ¿no? Hombre no como varón, porque eso ya es otra cosa. Pero hombre como genérico. Y centro, ¿no? Que el hombre es el centro de todo y todo gira en torno a eso. Ese es el problema de pretender que el ser humano es el centro. Y eso es otro pajazo mental. O sea, es otro engaño que uno tiene. El ser humano, si se engaña, es pretender que él es el centro. Y sin embargo, al hacerse centro, ojo, al hacerse centro, se pierde a sí mismo porque pretende que el mundo y la realidad total tiene que girar en torno a él. Y entonces empieza a usar, a manipular, a cosificar, a utilizar y desechar y a crear basura, y por eso es la transformación de mundo que estamos, en una transformación donde de paisajes de la naturaleza volvimos a paisajes grises, donde por ejemplo uno va por Nueva York, yo no sé alguna vez si han estado en Nueva York, pero uno va por ejemplo en Manhattan y no alcanza a ver a veces ni el cielo, una cosa horrible. Ni siquiera si uno va entre esos grandes edificios, y estamos hablando de la capital del mundo, ¿no? New York, y uno va por Manhattan y uno no encuentra lugares verdes sino solamente hasta el Central Park. Y eso porque está por en el centro, y el resto, ese capital del mundo, a veces no siente ni uno el sol porque son tan grandes esos nuevos árboles, esos nuevos árboles de concreto que no permiten ni que el sol nos toque. Por lo tanto, estamos en medio de la oscuridad gris de nuestra configuración de mundo que hemos hecho este mundo. Una configuración de gris y no de color.
y no de colores de la naturaleza, de los colores vivos del amanecer, de los colores bellos del atardecer, de los colores bellos que además el sol ilumina en lo que somos. Si somos atentos a escuchar la naturaleza, nos podremos escuchar a nosotros mismos, porque ya lo hemos dicho, la filosofía te hace sensible a las palabras, y la filosofía no es otra cosa que pensar lo fundamental, y lo fundamental, una de las cosas más importantes y fundamentales es nuestra relación con el mundo. Heidegger a ese respecto, por eso a Heidegger le pudre las reflexiones antropológicas de principios del siglo XX, como la de Gehlen, la de Arnold Gehlen, ahora se me olvidó el autor de El lugar del hombre en el mundo y demás, de estos antropólogos alemanes y demás, que estaban viendo el lugar del hombre en el mundo, y Heidegger dice, es que esta reflexión antropocéntrica está anclada a esa relación sujeto-objeto, y entonces no va a haber un cambio sustancial. Cuando nosotros nos consideramos sujeto y que la realidad y lo otro, incluyendo nuestro cuerpo, es objeto, estamos perdidos en un mundo que no estamos comprendiendo. Por eso, si uno de los puntos clave de las reflexiones en la filosofía de la naturaleza o en la filosofía sobre el medio ambiente y demás, que de hecho Tolkien está tomando aquí, es que del antropocentrismo empecemos a mirar una mirada del coestar en el mundo, como lo dice Heidegger. Cuando yo estoy dando este semestre, bueno, y lo he dado otros semestres más, una clase sobre filosofía sobre la ecología. Estoy dando ética en ecología a los que estudian ecología precisamente aquí en la Universidad Javeriana. Y entre todas las reflexiones que hemos visto y textos sobre filosofía de la naturaleza, sobre filosofía más bien del medio ambiente y de la ecología, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene Heidegger sobre las reflexiones ecológicas, porque está hablando de un mundo compartido, porque coestar es estar con otros en un mundo compartido, no es un mundo para el ser humano, ¡ojo! No, ese es el punto que no puedes estamos pensando, porque pensar todavía desde el punto de que el mundo es para el ser humano es pensar de forma equivocada. Es pensar de una forma equivocada. Y hay que desarraigar ese punto. Estamos en un mundo compartido, no para el ser humano, sino para que allí el ser humano se vuelva un Gandalf, un responsable de la realidad. Si algo le dio la posibilidad el creador Eru Ilúvatar a los elfos y a los hombres, es su capacidad, más bien es su ser en el habla y su capacidad de logos, su posibilidad de logos, de palabra, de razón. Y eso lo debe llevar a reconocer que él tiene un lugar especial. ¿Cuál es el lugar especial del hombre? El lugar de que él es el responsable, el cuidador, el senescal del mundo. Recuerden ese diálogo bellísimo, bellísimo, bellísimo de Gandalf, que lo he repetido con mucha frecuencia en este semestre. Es: tú no eres señor de nada, le dice Gandalf a Denethor II, al papá de Faramir de Boromir. Tú no eres señor de nada, tú eres el senescal. El senescal. Y eres el senescal de tu vida. Miren esto. Porque si tú crees que eres señor de tu vida, así te vas a ensoñerear. Perdóneme este neologismo. De pronto es de otra forma, pero se me ocurrió en este momento. A enseñorear sobre la realidad. Porque si crees que eres dueño, señor de algo, y por lo tanto eres señor de tu propia existencia y demás, así también te vas a relacionar con otro. En cambio, si en vez de tener esa relación de pretender que tú eres dueño de tu vida, y al contrario, transformas esa mirada, digamos, antropocéntrica, de pretender que tú eres señor de la vida, sino más bien
administrador, responsable, senescal, cuidador de tu vida, vas a tener una ruptura total de cómo te estás comprendiendo a ti y por lo tanto comprendes el mundo. Es una comprensión completamente distinta. Cuando hablábamos de nuestra reflexión, nuestra sesión sobre la muerte, recuerden, ¿se acuerdan que hablábamos sobre la muerte? Estábamos hablando ya de un punto clave. ¿Y cuál es el punto? Que tú no eres dueño de tu existencia. Y eso, desde el punto de vista de Tolkien, tiene una potencia brutal. Y si lo vemos desde de lo que estamos viendo, de un mundo compartido, la existencia auténtica es la que asume la muerte, pero no la que renuncia a la existencia, sino que la asume, la toma y carga en un mundo con otros compartido, con otros seres humanos y con otros seres que no son humanos, y que tiene una relación completamente distinta a la que nosotros tenemos con la naturaleza, y por eso tenemos que aguzar el oído para escuchar cuál es esa relación de ellos con la naturaleza, y además porque ellos son la naturaleza. Esto es una cosa interesante. Dime. El primero dice Angie Dueñas, Angie. que opina de la filosofía Spinoza. Siento que tiene relación con el tema de hombre-naturaleza. El segundo, que es, pues, identifica a Dios y a la naturaleza, ¿no? Sí, Deus sive natura, dice Spinoza. Ya ahorita voy a decir entonces un poco respondiendo a esa pregunta. ¿Y cuál es la cosa? Tolkien no es espinosista. Recuerden que el Dios de Spinoza es eso. Es el Dios de Spinoza. El Dios Spinoza es de origen judío, ¿no? Sacado pues de la ortodoxia judía, ¿no? No fue aceptado y demás. Pero Tolkien no es panteísta, como el panteísmo, digamos, espinosista. Algunos dicen que no hay panteísmo, pero pues nosotros vemos que Deus sive natura, esa reflexión racionalista de Spinoza que toma de Descartes. Descartes, recuerden que habla de tres sustancias. La sustancia pensante, que se llama res cogitans, la sustancia corpórea, que llamamos res extensa, y que ahí está sujeto-objeto, ¿no? Es esa mirada, ¿no? Esa división entre sujeto-objeto, la cosa que piensa y la cosa extensa. Y hay una sustancia que abarca la totalidad y que es el principio de todo, que es la sustancia divina. De esas tres sustancias, que de alguna manera Descartes nunca resuelve el problema de cómo es que la sustancia pensante se puede relacionar con la sustancia corpórea, y entonces ahí pone lo de la glándula pituitaria y este tipo de cosas, ¿no? Y que él no puede resolver. Frente a estas dos, Spinoza dice es que no son tres sustancias, y eso no es una sola, y que se muestra, y que tiene, digamos, como muchas, digámoslo así, voy a decirlo a lo bestia, manifestaciones. Entonces, por eso Dios o la naturaleza. Entonces hay un panteísmo, todo es Dios. En Tolkien no. Y en el cristianismo tampoco. No es que Dios más bien, que Dios sí, que Dios digamos, se reduzca a la naturaleza. O que todo sea Dios. No es esa mirada. Aunque pareciera que lo que yo estoy diciendo tendría ese sentido, no, porque lo que está mostrando es cuál es el lugar que ocupa la naturaleza, cuál es el lugar que ocupa el hombre, cuál es el lugar que ocupa cada una de las realidades, sabiendo que Eru Ilúvatar es el que crea la realidad total. Pero la realidad total, que tiene una huella de Dios, no es Dios. Dios es mucho más que la realidad total. Está por encima de toda la realidad total. Es que Dios está en la eternidad. Dios ni siquiera es temporal, no tiene, de alguna manera, la comprensión de Dios no está en el tiempo. Es la comprensión nuestra la que está en el tiempo. Pero bueno, eso simplemente, esto es una cosa un poco más complicada de lo que estoy diciendo yo acá, pero no es Spinoza en ese punto. ¿Qué otra cosa había allí? Bueno, entonces no es Spinoza en ese punto, porque estaría diciendo algo que sería inadecuado. Pensar que Tolkien está en la línea
del Dios de Spinoza, pero no es así. Entonces, frente a este coestar en... A ver, claro que si nosotros lo pensamos, la reflexión de todo el idealismo alemán, incluso el mismo Heidegger, es o en contra o a favor de Descartes o en contra o a favor de Spinoza, en ese punto es verdad. Y ahí se va a mezclar muchas cosas del pensamiento de Spinoza, pero no vamos a tenerlo presente el día de hoy. Porque no es esa, digamos, como el horizonte de sentido de comprensión de Tolkien tal como yo lo comprendo, tal como yo lo entiendo, porque yo les he dicho que además de que yo me alimento un poco de lo que dice Brasham, Bronson, lo que dice Criff, lo que dice los textos de Tolkien y demás, y de sus comentaristas, también estoy haciendo una posición interpretativa, porque es inevitable que yo tenga una mirada, una interpretación desde mis comprensiones. Y yo estoy compartiendo con ustedes mi comprensión y ustedes su comprensión, y cada uno va edificando y se va ampliando. Las comprensiones nunca son absolutas. Las comprensiones son eso, simplemente una posibilidad de mirar algo que puede ser mejor comprendido por otros. Mi comprensión es igualmente como mi propia realidad, limitada, porque mi realidad misma es limitada. Es eso. Entonces, ve. Lo que sí Tolkien está mostrando acá es que debemos renunciar a esto. Y si ustedes se dan cuenta, nuestra sociedad actual es esto: un antropocentrismo. Una mirada de que el ser humano puede hacer y deshacer, y que además la realidad tiene que estar en pro de lo que él haga. El mundo de la utilidad, el mundo de la disposición, el mundo de la industria, el mundo de la economía, el mundo... No, todo está alrededor de lo que él dice y hace. De hecho, las reflexiones biológicas muchas veces, las reflexiones ecologistas, tal como uno a veces ve textos, que eso es una crítica que Heidegger también hace en un texto que se llama Mundo, Finitud y Soledad de 1929, a la mirada, digamos, tradicional de algunos biólogos, y también de alguna mirada, y es que muchas veces la ecología se está pensando desde categorías antropológicas. Y eso es perder, o más bien, no dejar hablar la naturaleza en su ser. Porque lo que estamos haciendo es y yo lo puse acá, aquí, lo puse bellamente acá. Aquí. ¿Dónde está mi marcador verde? Aquí está. Hablando de lo verde, del tiempo verde. Voy a poner acá esto, mire. Está aquí esto. Una transposición. Y este es un punto clave, que yo quiero que lo tengan muy presente. Y es que la comprensión de la naturaleza que hemos tenido es una comprensión de transponer conceptos humanos, categorías humanas en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, mire, nosotros vemos Discovery Channel, o vemos Animal Planet, o vemos alguna cosa, y muchas veces estoy inventándome, vemos que aquí dicen, y aquí vemos cómo la danza de las abejas le está mostrando a las demás abejas en qué posición con respecto al sol están las flores, y ellas interpretando la danza de la abeja, luego ya llegan y se ubican perfectamente donde están las flores. Como si las abejas supieran de la posición del sol, con a qué grados o las distancias o ese tipo de cosas. Eso se llama una transposición. La comprensión que tenemos de la naturaleza es una comprensión de transposición de conceptos humanos que viene de los humanos y que le imponemos a la naturaleza. Por eso Tolkien lo dice, Heidegger dice es que no vamos a comprender nunca la animalidad del animal. Ni vamos a comprender nunca, ¿no?, la entidad de un ente. Ya muy bellamente, creo que era Nietzsche que decía que si un tigre hablara, nunca podríamos comprender lo que él dice. No lo podríamos comprender. Comprender en términos de ideas y de conceptos. Pero es que esa no es la única comprensión. Aparecieron las llaves, como dice mi jefe. Aparecieron las llaves. ¿Y qué significa que aparecieron las llaves?
que debemos renunciar a que todo lo podemos reducir a nuestra comprensión humana y que hay otros modos de comprensión distintas a las categorizaciones intelectualoides, cientificistas, de conocimiento de cálculo determinista en el cual hemos sido educados y domesticados. Hay otras posibilidades de comprensión. Yo les decía en el video que hice el domingo pasado, yo hice un video que lo subí a YouTube, si alguno todavía no lo ha visto, aquí en la fanpage ustedes pueden encontrar el link está ahí, del video que hice. Es un video chiquitico de 4 minutos. Porque hace 8 días recuerden que yo me quedé con una deuda con ustedes, además de la clase, quedé con la deuda de que yo quería hacer la clase en medio de los árboles y tuve una imposibilidad y entonces hoy decidí hacerlo desde mi casa, desde mi apartamento y demás, pero hice un video pequeñito, de 4 minutos algo de segundos, alrededor de la naturaleza porque me fui a caminar con mis perritas, ¿no? Yo tengo 3 perritas y también con mis amigos y con mi familia y tal. Hice un viaje, ¿no? Un día de ida y vuelta, lo denominé así. Y ahí creo que en este momento lo están compartiendo en la fanpage para que lo miren. Yo les hablaba de una cosa muy bonita, una anécdota de Tolkien, y es que Tolkien cuando salía a caminar, él decía que iba a escuchar los árboles. Esto me parece de una brillantez increíble, porque es permitirnos escuchar lo que hemos dejado de escuchar por cientos y miles de años, que es la realidad, el mundo comparte, las hojas, miren la hoja de níquel. Ustedes leyeron ese cuentico lo leen ustedes en 20 minutos. Tú me puedes alcanzar, creo que por allá hay un libro que se llama del Reino Perdido. Las historias del Reino Perdido, el Reino Peligroso. Abajo, donde están los libros de Tolkien. Permítanme un segundito. En la hoja de níquel. Ay, es que porque yo no me acuerdo por qué no le... En la hoja de níquel, mire. Aquí en esto que se llama Cuentos desde el Reino Peligroso de Tolkien, es una serie de cuentos muy bonitos y hay uno que yo se lo recomiendo muchísimo que se llama La hoja de níquel. Está ahí, ustedes lo pueden bajar por tolkien.org. La hoja de níquel es un hombre, Nigel, que es un hombre muy bueno, es un bonachón, es un bueno, ¿no? Que tiene su relación con su vecino, pero que él quiere hacer un árbol perfecto y que cada hoja tenga su identidad, y muestra en esta descripción del principio del cuento, se lo recomiendo, léanselo hoy. El cuento de la hoja de níquel no se demora 20 minutos, a lo sumo, media hora. Es un cuento bellísimo, pero muestra una cosa importante y el asunto aquí es cómo cada hoja de un árbol tiene una identidad propia. Porque miren una cosa, que todo el cálculo determinista de la ciencia moderna es una cuestión de igualar una cosa con otra. Como si una gota de agua fuera igual que la otra. Y eso no es cierto. Cada gota tiene su particularidad. Porque esta gota no es la otra gota. Esta hoja no es la otra hoja. Este árbol no es este otro árbol. Aunque tengan aunque tengan una conexión fundamental, este árbol no es este árbol. Por eso hay que cuidar cada árbol en su individualidad, pero no individualidad individualista, sino individualidad como unicidad, en su unicidad propia. Por eso también las especies que están en vías de extinción, las que ya extinguimos nosotros,
pero no por culpa, sino ahora dejemos la culpa y responsabilicémonos y asumamos eso como acciones que podemos resarcir y tenemos que hacer algo efectivo, claro, porque finalmente la conexión con la naturaleza de un Gandalf no se queda en la contemplación de la naturaleza y vivir con la naturaleza y actuar como si fuera uno más de la naturaleza, porque el ser humano no se comporta como cualquier otro ente en este mundo. Es que el ser humano no se comporta así ni puede hacerlo. Porque lo propio del ser humano es romper con su entorno en términos de configura mundo, porque no se queda adherido a cómo las determinaciones del entorno lo determinan y ya él se queda ahí. Al contrario, el ser humano rompe con el entorno y abre un mundo. Yo ya les había dicho, Welt significa mundo y Umwelt significa entorno en alemán. El Umwelt es el rompimiento del entorno porque eso es lo propio del ser humano. O sea, no podemos ni Radagast ni Saruman. Es un Gandalf que tiene una relación de conexión con la naturaleza para, digamos, relacionarse con la naturaleza, cuidándola, cuidando de sí y cuidando de los otros seres humanos. Eso es lo que hace un Gandalf. Pero él no va a instrumentalizar en el mundo de la industria o en el mundo del aniquilar los bosques. No quiere decir que no se haga una hoguera, pero no es una hoguera para destruir el bosque. Yo puedo coger madera y hacer una hoguera, pero no para quemar el bosque. Y no para, digamos, arrasar el bosque. Sino que yo uso del bosque y cuido del bosque. Cuido de la naturaleza, cuido de las plantas. Eso no quiere decir que ahora nos vamos a volver solo todos vegetarianos. No quiere decir, no, eso tampoco es. Porque no es ese extremo. Si tú eres vegetariano, fantástico. Si eres vegano, maravilloso. Hay un mayor cuidado en ese sentido. Pero que comamos del animal no significa ahora que es simplemente el animal convertido en cosa. Como por ejemplo en el mundo de la ganadería. Ustedes saben que uno de los puntos fundamentales de la mayor contaminación de la naturaleza es la ganadería. Pero la ganadería es porque se volvió cosa de producción al estilo de Ford, ¿no? Ustedes saben que Ford ¿cómo es que se llama? La producción en línea. Cereal, dice mi mamá acá. La producción cereal, y es eso. Y ahora la ganadería es la producción cereal donde hay exceso. Hay más carne de la que necesitamos. Y es porque ya está en otro lugar distinto donde hay una desconexión de la naturaleza. Ahora es una instrumentalización, una cosificación. Y consumimos más. Y consumimos más. Y consumimos más, y ahí está la obesidad que yo llamo, dicen obesidad mórbida, a mí me parece que ya es una obesidad morbosa, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como ya es la desproporción de todo, ¿no? Es ese, que yo lo quité acá, ¿no? Es ese desbordarse, es esa desmesura en la cual hemos sido domesticados. Y Tolkien le enferma eso. No más desmesura. Para un segundo y escuche la naturaleza. Entonces Tolkien se iba a hacer un paseo a abrazar los árboles. En la Universidad Javeriana, donde yo trabajo, hay una clase muy bonita que ponen a los estudiantes a abrazar los árboles. Y sobre todo cuando están estresados. Y sobre todo cuando tienen mucho peso de responsabilidades o de ocupaciones, y les dice, para un segundo y venga, abrace este árbol y escuche el fluir del agua y escuche los pájaros y escuche qué dice la naturaleza, qué dice, qué te dice. Y salen de esa clase mucho más tranquilos y empiezan a tener una relación completamente distinta con la naturaleza. El domingo, cuando yo les dije, yo llevaba a mi ahijada, ustedes ya la conocen, a Vera, que yo le digo la elfita, ¿no? Mi mamá también le dice así. Esta elfa, yo la llevaba a través de estos bosquecitos, de estos árboles, de este parque, que es un parque grandísimo en el centro de Bogotá, y le decía, y le hablaba a ella la importancia de escuchar la naturaleza. Ella todavía no va a recordar eso, pero le va a quedar. Le va a quedar. Porque gutta lapidem cavat, se dice en latín.
Gota a gota se cava la piedra. Una gota no hace nada, pero una gota, tras otra gota, abre un hueco, cava la piedra. Y esa es la constancia. La constancia logra lo que la dicha no alcanza. Y ahora, ¿cuál es nuestra constancia de hacer de este mundo, como yo les decía, cuando hablábamos de esa bellísima clase que hicimos sobre Beren y Lúthien, del locus a menos? ¿Cuál es ese lugar a menos? El lugar a menos es un lugar compartido, es un mundo compartido. El mundo humano es un mundo compartido. El mundo natural es un mundo compartido. Compartimos con otros seres humanos y compartimos con animales y compartimos con pájaros y compartimos con el aire y compartimos con el agua y compartimos con las plantas y compartimos con las flores. Este es un mundo compartido. Un coestar en el mundo. Una coexistencia. Y este nos va a permitir vivir un lugar a menos. Y el lugar a menos es el lugar del amor. Ahora, hay que amar la naturaleza. Tolkien, como les decía, salía, escuchaba a los árboles y los saludaba uno por uno. Uno por uno. Y les daba un nombre, que era el nombre, si era Sauce, le decía señor Sauce. Era una cosa bien interesante, bien lindo. Y él le hablaba y escuchaba y se quedaba, le hablaba a las plantas, a los árboles, y luego se quedaba quieto escuchando. Y luego le hablaba a sus amigos los árboles. Y cuando ya se iba a ir, se despedía uno por uno y se ponía a escuchar. Y eso lo hice sensible a la importancia de la conexión de las plantas, ¿no? Hay una cosa, no recuerdo cómo es que se llama, me parece biológicamente, que es algo así como la timidez de los árboles. No, es que no recuerdo ahorita cómo se llama. Y es que si uno va en el bosque y mira hacia arriba, los árboles respetan un espaciecito entre uno y otro. ¿Para qué? La luz, ¿no? Ellos como que no se juntan completamente, ¿no? Los árboles que son de la naturaleza de ese lugar, no árboles que hayan sido sembrados de otros ecosistemas, sino, ¿se llama cómo? Timidez botánica. La timidez botánica. Sí, se llama timidez botánica. Y Tolkien se ponía a observar qué significaba la timidez botánica. Yo alguna vez les he hablado de la película, y que es un libro además, de Avatar, que va a salir la segunda parte, me parece. Va a salir la segunda parte, o ya la están haciendo, algo así. De Avatar, estos seres azules, ¿no? De Ardata, la naturaleza, la conexión. Recuerdan que cuando ella mata a un animal, le da gracias y le dice cuánto ama ese sacrificio, porque finalmente en ese momento es fuente de alimento para mí, pero yo después voy a ser fuente de alimento para las plantas, porque esta carne, estos huesos en que el alma está metida, se va a podrir, ¿no? Y no nos vamos a quedar con todo esto que hemos esforzado por edificar, y dejamos de edificar lo fundamental. La colita del cabello. Sí. De hecho. Sí. La colita esta, donde ellos se conectaban con los animales, y también se conectaba con Eiwa, ¿no? O sea, con el árbol esa de las almas, ¿es que se llamaba? Esta conexión es la conexión que Tolkien nos está pidiendo con los Ents. Es la conexión que nos está pidiendo con Beorn. Es la conexión que nos está pidiendo con las águilas. Es la conexión que nos está pidiendo con la personificación de cada uno de estos seres, como Wan, el perro que habla. Yo ya les había dicho en el video anterior, el video del domingo, de estos, ¿no? Como esta conexión es abrazar la naturaleza como algo que no es ajeno a mí, sino como la fuente de mi propia existencia y mi propio ser, en la posibilidad de mi propia existencia. Y si nosotros lo abrazamos de esa forma, vamos a dejar de objetivar la naturaleza y verla como una unidad con nosotros. No en términos de un panteísmo como lo veíamos ahorita, pero sí en términos de una relación existencial, esencial, fundamental, sin la cual no podríamos ser lo que somos. Porque lo que somos es gracias a las plantas, a los animales, a las aguas, al aire. Pero vemos a veces, salimos a la ciudad como Bogotá, o como Ciudad de México, o como París, o como por ejemplo New York y demás, ciudades profundamente contaminadas, ¿no? El smog
que no permite, uno sale a veces y es el ardor en los ojos. Porque ya se volvió un lugar, en vez de un lugar ameno, ¿no? Amoroso, un locus horridus, ¿no? Horrible, espantoso. Esto es en conexión con la realidad. Y esto en la desazón del mundo. Este es el locus horridus, el lugar que a veces nosotros entendemos por el ruido de los carros, por la contaminación, por el smog, por el estrés laboral, por el estrés incluso a veces académico y demás, porque estamos abocados al mundo de la ocupación, que nos olvidamos de parar y escuchar la realidad y de ver cuál es nuestro lugar y por qué podemos de alguna manera volver a ser un Gandalf de cuidar en relación con los otros, con los animales y con el mundo. Dime. Que dice un comentario importante, Iván, cuando Gandalf se comunica con las mariposas. Claro. Para llamarlas águilas. Claro. Recuerden que además Gandalf es un maya conectado con Manwë. ¿No? Todos lo sabemos, ¿no? Olorin era un maya que servía a Manwë, a este Valar, y Manwë crea las águilas, recuerden, ¿no? Y es en el viento donde vuelan las mariposas, y es en el viento donde vuelan las águilas. Entonces tiene esa conexión en ese punto, claro que sí. Yo les dije hace 8 días, y se los dije el domingo, y se los digo el día de hoy, que podríamos hacer un ejercicio como el de Tolkien para volvernos a conectar con la naturaleza un poco. Vayan este fin de semana. En Colombia este fin de semana es festivo porque el lunes es 12. Es el día del descubrimiento de América, que lo llaman el Día de la Raza. Yo no sé si en toda Latinoamérica será así, o en toda América será así. Pero ahí es festivo, es una feria. Vayan a escuchar el río. Vayan a escuchar los pájaros. Escuchen un atardecer. Y escuchen para que puedan ver. Para que puedan mirar y admirarse de que haya mundo, de que haya sol, de que haya brisa, de que haya fluir de agua, de que haya animales, de que todavía podamos escuchar el canto de los pájaros. Y si llueve, sentir el correr bello del agua sobre nuestro cuerpo, sentir la brisa y el viento, el frío, el calor. Esto es volvernos a conectar con eso que nos hemos desconectado y que el mundo griego, por ejemplo, se asombraba de esta realidad. La filosofía se asombra de la fisis, de este brotar de la realidad, de lo que está brotando, del acto de brotar y del resultado de todo lo que brota. Pero el resultado de todo lo que brota, nosotros lo hemos instrumentalizado y por eso tenemos una sociedad consumista, masificada y de edificios de concreto, donde ahora de un locus amenus pasamos a un locus horridus. Y les leo un poquito del locus amenus del que le estaba hablando de la hoja de níquel. Había un cuadro en especial que le preocupaba a Nigel. Había comenzado como una hoja arrastrada por el viento y se había convertido en un árbol. Esto parece como si estuviéramos escuchando a Tolkien. Decía, mira, yo empecé hablando, ¿no?, de un hobbit. En un hobbit habitaba, ¿qué? Como en un agujero vivía un hobbit, ¿no? Así. Y mire todo lo que se transformó, ¿no? Y como él decía que él no inventaba nada, las creaciones era una cuestión de escuchar, ¿no? Que era escuchar, es una cosa muy bella. Y el árbol creció, dando numerosas ramas y echando las más fantásticas raíces. Imagínense esto, dando numerosas ramas y echando las más fantásticas raíces. Si algo a veces me parece muy bello, es el modo en que crecen los árboles. Y hay árboles que crecen muy bellamente. En medio de sus retorcijones en las ramas, crean una belleza y una armonía que nosotros somos los que rompemos con esa armonía, porque no podemos ver la belleza de las ramas, de las hojas, y de que esa es la casa de muchos seres, de líquenes,
de gusanos, de, ¿cómo es que se llaman los que llevan el estiércol? De los escarabajos, de moscas, de zancudos, de insectos, de pájaros, ¿no? Una cantidad de cosas que uno no se da cuenta, de abejas, que se están muriendo las abejas por la cantidad de contaminación de químicos para poder tener cultivos. El cultivo por el exceso de la producción también, ¿no? Al igual de que nosotros mismos estamos deforestando el Amazonas para lo que estaba hablando ahorita de las carnes. Para el ganado. Para el ganado, ¿no? Para tener campos, para cultivo y para ganado. Destruimos lo fundamental por el sed, por el desbordarse del poseer, ¿no? Entonces, bueno, sigamos acá en lo que estaba leyendo. Llegaron extraños pájaros que se posaron en las ramitas y hubo que atenderlos. Mire qué tan lindo esto. Después, todo alrededor del árbol y detrás de él, en los espacios que dejaban las hojas y las ramas, comenzó a crecer un paisaje y aparecieron atisbos de un bosque que avanzaba sobre las tierras de labor y montañas coronadas de nieve. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿Ve? Hay que contemplar la belleza de las montañas. Esto bellamente no lo es. Es que si uno vuelve y se lee las primeras páginas del Silmarillion, se van a dar cuenta la conexión tan brutal que tiene Tolkien con la naturaleza. O sea, las apuestas filosóficas fundamentales que tienen sobre la escucha de la naturaleza, sobre qué significa una montaña, sobre qué significa incluso los diamantes o las gemas de la tierra, los frutos de la tierra, lo que significa la sombra, lo que significa la belleza de la oscuridad también, para que descansen las plantas, para que descansen los animales y vuelva un día nuevamente a renacer ese mundo que había estado en la oscuridad, pero que vuelve a estar en la luz. Eso lo vemos bellamente después cuando ya surge el sol y la luna. Esos dos frutos del Telperion y Laurelion, que además son frutos de dos árboles. ¿No? Telperion, o sea, árboles. Miren esto, que todo el Silmarillion está sobre lo que significa la luz de estos árboles. O sea, hay una apuesta fundamental sobre la naturaleza y sobre la belleza y sobre la luz que da la naturaleza, sobre la luz que da la relación con las plantas. Miércoles, es que si nosotros no frenamos esta desproporción del afán de la vida y del afán de la ocupación, vamos a volcarnos en una destrucción que ya estamos viviendo, que ya está aconteciendo, que ya se nos está presentando. Basta usted prenda la televisión o mire las redes sociales un momentico y se va a dar cuenta el escenario en el cual estamos participando de destrucción del mundo en que estamos. Ya no podemos seguir en eso. Y Tolkien lo que nos está mostrando es, venga, miren un momentico y piensen si las preguntas fundamentales que se están haciendo, entre esas preguntas fundamentales del sentido de su vida, del amor, de la existencia, de la muerte, de todas las preguntas que hemos tratado acá, del conocimiento, del lenguaje, también cabe la pregunta por la naturaleza, porque es que sin naturaleza ninguna de esas preguntas podría existir. Y por eso estamos aconteciendo en un locus horridus, un lugar horrible de estrés, de desasosiego, de escenarios lúgubres, de escenarios espantosos, de escenarios miedosos, de escenarios, digamos, como que nos aplastan. Y eso es lo que a veces uno siente cuando camina por la ciudad, por el ruido, por la contaminación, por los carros, por el mal genio de la gente, por el desenfreno de la gente, porque todo el mundo tiene una cara muchas veces de sazón de la vida, porque qué vida tan miserable la que solamente se vive para trabajar de frente a un computador 7, 20, 15 horas, ¿no? Diarias. A veces gente y que trabajan durante 11 meses y medio para descansar solamente 15 días durante 40, 50 años para recibir y percibir una pensión miserable, y se olvidó toda su vida en un mundo de ocupación y dejó de contemplar la belleza de la naturaleza. Dejamos de observar, dejamos de mirar, dejamos de escuchar, y por lo tanto si dejamos de escuchar la naturaleza, eso es un reflejo evidente de que dejamos de escucharnos a nosotros mismos. ¿Ve? Esto es un punto muy importante, dime.
Que al igual también eso no nos recuerda a los artistas como Van Gogh en La Noche Estrellada o en Lirios. Y no También solamente Van Gogh, los artistas que tienen una sensibilidad muy fuerte sobre la naturaleza, muchos artistas. No, claro. que no simplemente, o sea, son obras como para verlas, sino para también hacer sensible a cómo uno puede interpretar una noche. Y estamos, es que en una clase, esta clase sobre Tolkien es sobre la clase sobre un artista. Esta clase es sobre el arte, sobre la belleza de la obra de Tolkien. Y esa belleza que fue creado en el mundo secundario para que este mundo secundario nos despierte del adormecimiento en el cual estamos de este mundo primario, porque la belleza del mundo secundario debe llevar a recobrar la belleza en este mundo primario, que es el mundo en el cual estamos compartiendo mundo. ¿Recuerdan lo que yo les dije alguna vez? Entonces aquí tengo una rosa. ¿Sí se acuerdan lo que les dije alguna vez? De escuchar, de ver, de admirar, de sorprenderse por la belleza y la perfección de la naturaleza. A mí me encantan las flores. Y tengo acá la rosa que alguna vez les dije que les iba a mostrar. Y yo no sé si se alcanza a ver bien. Aquí. O aquí en este. Ahí. A ver. Bueno, ahí más o menos se ve. ¿No? No sé si... Mira a ver en Sí, Facebook. ahí en los dos ya se ve. Sí, aquí. Entonces se ve los 5 sépalos de la rosa. Y recuerden lo que les dije. Quinque, 5 eran los hermanos. Quinque eran fratres, ¿no? 5 eran los hermanos. Duo, miren los dos sépalos, lindos. No sé si se ve bien, pero estoy tratando de mostrar lo mejor posible. Duo barbati. 2 con barba, miren, si se dan cuenta, aquí, este sépalo y este de acá tienen pelitos en ambos lados, tienen barbita. Quinque eran fratres. 5, mire los 5 sépalos. Quinque eran fratres. Duo barbati, 2 con barba. Duo sine barba nati, 2 sin barba desde el nacimiento. Y aquí tenemos estos 2 sépalos, que ninguno de los dos tiene pelitos. Y el quinto, et alter, y el otro, qui remanebat, el que quedaba, es que acá este no se le ve muy bien, pero aquí tiene la mitad de pelitos y la otra mitad no tiene pelitos. Y et alter, qui remanebat, dimidiam barba navebat, ¿no? Sí se ve. Este se ve un poquito mejor porque todas las rosas, a no ser que tengan una anomalía genética, van a tener esto. Entonces, mira, 2 con barba, 2 sin barba y el otro tenía media barba. ¿Qué nos dice a nosotros de la perfección y el equilibrio de una rosa tan simple como una rosa? ¿Qué nos dice eso? De su belleza, de su equilibrio, de las hojas, de sus espinas también, ¿no? Hay una belleza que se ve, pero también hay una espina que se toca y que si no tenemos cuenta nos va a apoyar. Esto nos debe decir algo de nosotros. Que la vida es como una rosa, pero está llena de espinas. Y nos debe decir algo de lo que somos en relación con esto que es la naturaleza, ¿no? Quería mostrarles esto en términos de eso. Ahora hay que escuchar las plantas y hay que hablarle a las plantas, porque al hablarles hay una conexión que uno no se da cuenta que puede tener con la naturaleza. ¿Cuántas veces han dado gracias por poder respirar? Y por poder respirar un aire. Gracias a ellas, a las hermanas, las plantas. ¿Ve? Como lo diría, por ejemplo, un Radagast. San Francisco. Un Radagast es como una encarnación de San Francisco de Asís, sí, claro. ¿Ve? Sí. Sí, en ese aspecto. Hay un punto. No sé si hay preguntas entre los que están o algún comentario de los que están aquí en Meets y los que están aquí en Facebook. Dice las obras de Turner y los paisajistas en donde la naturaleza cobra fuerza y vida propia. Claro. ¿Y por qué en el mundo de la fantasía la naturaleza cobra vida y cobra voz? Porque Tolkien le está dando voz a lo que nosotros le hemos quitado la voz. Ya Benjamin, muy bellamente, dice que la naturaleza enmudeció. Eso lo dice, a ver si recuerdo dónde es que lo dice.
Ahora no recuerdo, eso no es en los paisajes, no es en el... No recuerdo, Walter Benjamin dice que la naturaleza enmudeció para callar desde entonces. Y la hemos enmudecido nosotros por nuestro ruido. El ruido nos dejó, nos castró la posibilidad de escuchar. Ahora hay que dejar de hacer ruido para escuchar un poco. Bueno, no sé si creo que iba a decir alguien aquí en MITS. Con respecto... Dale. Pues yo, bueno, tengo varias cosillas que me surgieron, porque, bueno, por ejemplo, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo en esa visión de la naturaleza como algo totalmente... No, espera, no, voy a reformular eso. Como algo diferente al punto de vista que tenemos precisamente antropocentrista, ¿no? O sea, en verdad es sorprendente cómo esa es la visión, o sea, incluso de los ecologistas, incluso de los veganos, incluso de los activistas, o sea, parece que queremos situar pues a los animales, a las plantas, a todo lo que no es el ser humano, lo queremos situar en un plano, pues sí, o sea, antropocentrista, un plano como humano, un plano de leyes, un plano de cosas que no corresponden, porque precisamente comparto, no he leído a estos filósofos ni nada, pero siempre he pensado que siempre la comprensión, la inteligencia, la existencia de un ser diferente es algo que no está dentro de nuestras capacidades de comprender y es algo que no se puede medir en este sentido, ¿no? Y es sorprendente que es muy raro escuchar este tipo de pensamiento y también otra cosa es que el ser humano es parte de la naturaleza, o sea, no es ajeno, no es que sea el ser humano y la naturaleza aparte. Ese es un punto, claro, porque esa división es la división sujeto-objeto. Es ese punto. Sí, claro, total. Y justo, sí. Y bueno, me produce mucho efecto que lo digas de esta manera, bueno, mejor que lo podría haber enunciado yo, porque lo he pensado muchas veces, he querido escribir, pero pues, o sea, yo no sé, no lo veo en otro lado, ¿no? O sea, como que es algo que no se comprende bien, ¿no? Justo porque tenemos esta incapacidad de escuchar. Y justo leía unos textos que me pidieron para leer para la escuela, que hablaban, bueno, unos era sobre la historia intelectual del siglo XX y hablaba sobre cómo la ciencia se volvió paradigma sobre las humanidades, ¿no? Que no necesariamente una cosa es mejor que la otra o peor, pero que todo, el arte, por ejemplo, ya se mide dentro del método científico, ¿no? Y sirve, y es algo maravilloso, y es algo que puso orden en cierta forma para que no se hicieran las cosas nada más como de manera ambigua, pero ¿qué tanto puedes medir una cosa dentro de lo mismo, ¿no? Y otro texto hablaba sobre la modernidad líquida, en la que... De Bauman. Bauman. Exacto, y pues hablaba mucho de esto, del consumismo, ¿no? De que se hace líquido y o sea, la estructura cae, pero vuelve a caer, o sea, es líquido y líquido, seguido, exacto. Y así estamos, ¿no? Y precisamente a veces entra una desesperanza muy profunda sobre el mundo, porque ya es urgente esta situación y hay una negación y un no asumir precisamente, pero también está la contraparte que dices de la culpa, ¿no? O sea, esto me impactó mucho porque en verdad o es una culpa profunda que no me parece que sea de mucha ayuda, o es asumirla, o es esta negación, no asumir, como lo decías muy bien, que entra una profunda desesperanza, pero pues uno pues hace su parte, ¿no? Y
Y uno se puede sentir muy desesperanzado como esta mancha de la Lady Macbeth que trata de limpiar y limpiar y limpiar y no se la puede quitar y se suicida, ¿no? Claro. Pero, pues, incluso con la desesperanza creo que hay que hacer nuestra parte, ¿no? Por ejemplo, en Beren Inútil, lo imposible se volvió posible en Beren. Lo imposible se volvió posible en Beren. Sí, después de vivir toda la desesperanza, o sea, y la desesperación en un camino lleno de dificultades y de cosas oscuras, ¿qué hace? O sea, se alía con la naturaleza, escucha a los animales, a lo que está a su alrededor, y se dice, y no quiero que se entienda como de que es una postura veganista, ni mucho menos, ¿no? O sea, para nada, ¿no? Pero poniéndolo más bien en una cuestión separada de que al comprender, al estar en ese entorno, también como algo muy, muy de Francisco de Asís, pues ya no come carne a partir de ese momento, pero no como esta cuestión, como digo, que la tenemos muy como de centro del hombre, ¿no? Como dices, antropocentrista, sino algo más allá, ¿no? Más allá, que tiene que ver más con la escucha del mundo y como su propia decisión, que así lo asume, y también asume que no va a hablar de esas dificultades que vivió, no va a hablar de eso ya más nunca, pero pues lo asume de su propia manera, ¿no? Y creo que así tendríamos que asumirlo nosotros, cada quien, y como una sociedad, de nuestra propia manera, ¿no? No que como dices, ¿no? Que nos volvamos veganos, no que nos volvamos extremistas, ¿verdad? Sino desde nuestra propia comprensión y escucha, hacer nuestra parte en este mundo que está desesperado, ¿no? Y pues es que pensamos que el mundo nos proporciona a los humanos, ¿no? Como estaba viendo que, bueno, no sé supongo que en parte de Latinoamérica, ¿no? Pero que en México usamos unos que se llaman zacates, no sé si allá también, son como unas esponjas vegetales. También ya creo que se están poniendo como de moda. Pero... acá llaman estropajos, en Colombia. Sí, estropajos, exacto, sí. Y pues salen de una planta, ¿no? Sí. Y es muy curioso porque pues parecería que está hecho el mundo a nuestra medida, ¿no? Pero no, más bien, la naturaleza y el mundo es tan maravilloso que podemos ajustar estas cosas que nos dan a nuestras necesidades, no necesariamente que nos proporcionen, ¿no? Sino que nos podemos ajustar y aprovechar todo lo que hay a nuestro alrededor. Y bueno, ya, perdón, que me volé, pero... No, me encanta tu intervención, me gusta mucho eso, mira, y me gusta lo que acabas de decir porque me lleva a decirles una cosa, y es que la relación del ser humano debe ser desantropolizada de alguna manera en relación con la naturaleza, descentralizada en el hombre y mostrarla en una relación inextricable. O sea, que la relación hombre-mundo es una relación fundamental, esencial, porque solamente se es hombre en el mundo. ¿Ven? Y en el mundo tenemos naturaleza, plantas, animales y demás. Y nosotros hacemos parte de esa realidad de mundo compartido. Esto es una cosa. Y es inextricable porque no se puede distinguir tan fácilmente una de la otra. Está implicada. Y esa es la conexión que el ser humano ha perdido de vista. ¿Por qué? Porque esa conexión se obedece a una familiarización en la cual estamos con la realidad, porque estamos familiarizados con la realidad, porque ya está ahí dada. Como si el estar dado es algo está dado para que yo lo use y lo instrumentalice y lo deseche a mi antojo. Y ahora la mirada de Tolkien es desfamiliarízate para que eso que se te ha hecho tan familiar y por ser tan familiar no lo valoras. Muchas veces sucede eso con la familia, con las personas que nos rodean, no los valoramos porque se volvió tan familiar. Desfamiliarízate y vuélvete maravillas para que desfamiliarizándote desdomestique. Porque este mundo lo hemos vuelto el lugar de la protección para el ser humano.
y hemos dejado de vista las relaciones fundamentales de la naturaleza. Creo que iban a decir alguna otra cosa más. Sí, Supernova dice, leí hace poco que a la gente no le gustaba acompañar a caminar a Tolkien porque siempre se quedaba por lo menos 20 minutos hablando o mirando las flores o naturaleza. Nicolás Díaz Loaiza dice el hiperpositivismo. Eivet dice... Claro, el hiperpositivismo es esa mirada actual de que todo es el cálculo determinista, la comprensión de lo que yo digo es en términos de los hechos, que lo único es la experiencia, que lo único es el modelo de la matesis universalis, de la mirada, digamos, naturalizante y de las ciencias de la naturaleza, que son el punto de vista con el cual se está enmarcando toda la realidad de demás. Entonces ese hiperpositivismo está en esta destrucción del mundo en realidad, sí. Yvette dice, lo esencial es invisible a los ojos, según Antoine Saint-Exupéry, que creo que es el creador del Principito. Es del Principito, sí. Para ver lo verdaderamente valioso, en todo debe ser sensible, ver más allá de lo aparente, desde el corazón. Claro, esa mirada del corazón que tú estás hablando, que es una mirada, digamos, en el amor, ¿no? Esa mirada en el amor es una mirada que debemos, que Tolkien nos muestra, es decir, ¿qué significa amar las plantas? Y allí ya no es una mirada de comprensión calculabilizante, hiperpositivista, como le estaban diciendo, sino es una comprensión de la naturaleza en lo que ella dice, en lo que dice el árbol, lo que leíamos ahorita de la hoja de níquel, en lo que dice la hoja, en lo que dice la oruga, en lo que dice el pato, en lo que dice el pájaro, en lo que dice el fluir del agua, en lo que dice la lluvia, en lo que dice la tierra, en lo que dice el desierto, en lo que dice la flor que crece en medio de la aridez del desierto, por ejemplo. ¿Qué dice eso? ¿Qué dice de nosotros? ¿Y qué dice de la importancia de no perder la esperanza? Como ahorita lo decía Nadia y demás, ¿no? Bien, entonces les recuerdo que dentro de 8 días tenemos este textico del capítulo número 2 del texto de Bashan y Bronson, que se llama Las grietas del destino, la amenaza de las tecnologías emergentes y los anillos de poder de Tolkien, de nuestro texto del Señor de los Anillos del capítulo número 2, que lo vamos a hablar, a ver en ese punto fundamental y demás. Yo les recomiendo que para dentro de 8 días puedan tener un acercamiento un poquito pequeño, si ustedes quieren, así sea, ya sea con Peter Sloterdijk, algo de Peter Sloterdijk, un texto que se llama La domesticación del ser. Por ahí en internet yo tengo un texto que pueden ustedes ver que se llama Aclarando el Claro, si ustedes quieren verlo, por internet está. Y este es un textazo de Han que se llama En el enjambre. Ustedes lo pueden googlear. Si alguno no lo tiene, pero creo que por ahí en la red lo pueden encontrar. Si alguno no lo encuentran, En el enjambre yo lo tengo en PDF. Me lo pueden pedir, digamos, a través del mensaje privado de la fanpage, y yo con muchísimo gusto se los comparto. En el enjambre es un textazo, y allí yo voy a hablar un poquito de eso dentro de 8 días, sobre el enjambre y sobre las tecnologías y el mundo digital y lo que significa estar conectados en las redes sociales, y cómo eso de alguna manera ya había sido anticipado, no solamente Tolkien, porque recuerda que además Tolkien es una anticipación de todos los movimientos ecologistas de los años 60. De hecho, Greenpeace surge desde la lectura del Señor de los Anillos. Yo no sé si ustedes lo saben. Sí, añadiendo a este comentario que acabas de hacer lo de Greenpeace, Susana comenta en Facebook que sí es cierto, se quiere que todo sea muy humanizado. Es incluso error que algunos activistas animalistas caen, pues se pretende lo que para nosotros es el ideal de vida, también lo sea para otros animales, quitándoles la posibilidad de ser lo que son. Claro, hay que escuchar a los animales en lo que son. O sea, hay que escuchar la animalidad del animal, no en términos de una comprensión calculabilizante, hiperpositivista, o sea, de poderlo nombrar en una idea o en un concepto ya específico. Debemos renunciar a que todo se pueda nombrar en conceptos específicos, ideas claras y determinantes que nos den seguridades. La naturaleza no puede perder su divinidad, o sea, su lugar de inseguridad. Ivonne dice que tiene el último pequeñito comentario para hacer. Dale, Ivonne.
Sí, bueno, ahorita que nos estabas comentando esto del Silmarillion, que justo se habla mucho de la naturaleza y como tal, creo que sí es una de las cosas más bonitas que tiene, porque por ejemplo cuando vemos a Barda y hablan de las estrellas, es muy bonita la forma en la que se expresan de ella los elfos y de cómo o sea, del ver, el sentido de la vista Sí, como tal. claro, la luz. O también cuando está, por ejemplo, esta Yavanna, no sé, con los frutos, los árboles y demás, Mango y con los vientos, o sea, Yavanna hay es llamada como- Kementari, ¿no? La dadora de frutos. Sí, sí, Esto es lindo. y eso así como mostrar cómo cada elemento tiene, o sea, digamos Estoy como que escuchándola. un Ainur que está, de cierta forma, pues no lo sé, no podría decir teniendo un dominio sobre él porque no es un dominio, sino que más bien como que pues tiene un poder que ejerce sobre esas cosas de buena forma, ¿no? Y cómo nos muestran esa naturaleza en todo su esplendor, ¿no? Y creo que eso es algo muy propio de las mitologías, se podría decir así, porque siempre en las mitologías hay dioses que están muy apegados a la A la naturaleza, al naturaleza, claro. sol, a la luna. Porque mira lo divino donde está, ¿eh? Lo divino en el sentido de que es superior a nosotros, nos trasciende. Sí, sí, Ese y es el no reino sé, o sea, me peligroso. recuerda mucho a la... ¿Mandé? Ese es el reino peligroso del que habla Tolkien. Sí, sí, exacto. Recuerda mucho a cómo se hacen esta conexión con la naturaleza, por ejemplo, en la mitología celta, o incluso, no sé, me recuerda un poco a los mitos de la creación que tienen los nórdicos, la mitología nórdica, por ejemplo, con Ymir, el gigante, que ahí simplemente las partes de su cuerpo son partes de esa tierra de Midgard. Entonces es muy bonito ver cómo distintas partes de su cuerpo son las rocas, las montañas, los mares y demás. Entonces siento que es como que esa conexión que tenemos tanto los humanos como los seres divinos y criaturas extraordinarias con la naturaleza y que pues nos ha acompañado desde mucho tiempo, tanto en la realidad como en la ficción. Lo de las criaturas extraordinarias, me encanta esa expresión, Ivonne, claro, extraordinario porque la realidad es extraordinaria. Lo extraordinario es lo ordinario de la realidad. Lo que se nos ha vuelto tan familiar que no lo podemos ver. Y termino el día de hoy leyendo esto que Tolkien le hicieron una entrevista alguna vez y mira lo que dice. Si realmente quieres saber en qué se basa la Tierra Media, me maravillo y me deleito en la Tierra tal como es, en particular en la Tierra natural. ¿Ve? O sea, que lo maravilloso de la Tierra Media es que esto me lleve a maravillarme el mundo primario. Que el mundo secundario, el mundo de la fantasía, me lleve nuevamente a despertar la maravilla del mundo natural. Nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo a todos, que les vaya muy bien, muchas gracias. Chao, chao.